Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda aliyá o porción de la parashá Ki-Tisa. Y vamos a estudiar Éxodo capítulo 31, versículo 18, hasta el capítulo 33, versículo 11. Y vemos que en esta porción de Ki-Tisa, el Eterno escoge hombres dentro del pueblo de Israel para que hagan el trabajo de la construcción del tabernáculo. Y estas dos personas que fueron escogidas tienen nombre: Bezalel y Aholiab. El Eterno los escogió a ambos para dirigir su obra, no solo por sus aptitudes artísticas, sino por su buena disposición espiritual. Éxodo 31 del 1 al 11 nos dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del sacrificio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Es evidente, hermanos, que el Eterno les dio a estos dos hombres la habilidad, los dones que se necesitaban para crear el tabernáculo. Pero ojo aquí, a quien se le mostró el diseño del tabernáculo en el monte Sinaí fue a Moisés como líder. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Muchas veces sabemos cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestras habilidades, y es muy posible que también sepamos nuestro propósito, pero siempre tiene que haber un líder, una persona que es a quien el Eterno le ha mostrado el diseño de lo que Él quiere que se haga. Por más habilidad artística que nosotros tengamos, el Eterno espera que sus siervos actúen en completa obediencia y que puedan ser dirigidos por el líder que ha puesto sobre cada uno de nosotros. El final de este párrafo, el Eterno hace una señalización, un énfasis importante, y es que Él escogió a Bezalel y a Aholiab porque ellos harían conforme a todo lo que se le había mandado. ¿A quién? A Moisés. Éxodo 30:11. Luego, el Eterno le da un último mensaje a Moisés antes de entregar las tablas de la Torá, y fue acerca del día de reposo. El Eterno le dijo que el hecho de guardar el Shabbat serviría como una señal para su pueblo. Y hermanos, esto es muy importante, porque hoy día muchas personas creen que el Shabbat está abolido, otros que es solamente para los judíos, y otros que el día de reposo fue cambiado por el día domingo. Hermanos, eso no es así. A través de toda la escritura
el Eterno dio mucho énfasis en guardar su día de reposo. Éxodo 31, 12, 13 dice: habló además el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, quien los santifico. Santificar, del verbo hebreo kadash, significa apartar para un propósito especial. Guardar el día de reposo es una señal que marca la diferencia entre el pueblo del Eterno y las demás naciones. Y a continuación, el Eterno expresa cuán serio Él toma el día de reposo, o sea, el Shabbat. Éxodo 31, 14 al 15 dice: así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y tal vez pensamos: oh, pero ¿nos está hablando de una muerte física o qué? Hermanos, nos está hablando de una muerte espiritual. El mandato sobre el Shabbat, el día de reposo, tiene una gran revelación con la obra redentora de Yeshua. Y así como el pueblo de Israel le falló al Eterno con el pecado del becerro de oro, también todos los creyentes le hemos fallado al Eterno, aún después de haber recibido la salvación por la fe. La Escritura dice: no hay nadie justo, ni uno solo. Romanos 3:10 y Eclesiastés 7:20. Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Y ante esto, todos merecemos morir. Pero por su gracia, el Eterno nos perdonó. Sin embargo, el Eterno no nos perdona para que volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes. No, hermanos. Él trae salvación a nuestras vidas porque nos da una oportunidad para regresar a Él y vivir como Él manda. Y Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 6, del 15 al 18, que dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabes que cuando se presenta alguno como esclavo para obedecerte, son esclavos de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, te hiciste obediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Entonces, en este día de Shabbat, en este reposo, saber que la salvación es un regalo y que somos salvos por su gracia es importante. Pero también, hermanos, tenemos que entender que por amor al que nos salvó, debemos obedecer. Y si el Eterno dice que su día de reposo es el Shabbat, lo que conocemos comúnmente como sábado, entonces ese es el día que tenemos que guardar. La Torá se identifica como el yugo que debe llevar todos los que pertenecemos al pueblo del Eterno. Y Yeshua tomó esta idea como referencia para explicar que aunque llevemos este yugo de obediencia, la carga, su carga no es pesada, porque nuestra salvación no depende de que seamos perfectos, sino por la gracia del Eterno, y este es nuestro reposo. Y esto es un pacto, hermanos,
perpetuo. Esta señal del Shabbat sería una señal perpetua. Miren lo que dice Éxodo 31 del 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces el Shabbat es la señal eterna que el Eterno estableció para aquellos que entren en pacto con Él. En el capítulo 32 vamos a ver la triste realidad del pueblo y cómo el pueblo peca con el becerro de oro. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí porque allí el Eterno le estaba entregando instrucciones, pero también le iba a entregar las tablas de la Torá, que servirían como testimonio del pacto que Israel había hecho con el Eterno en Éxodo 24. Recordemos que allí le dio todo el diseño del tabernáculo, que es lo que hemos estado viendo desde Éxodo 25 al 31. Pero recordemos que también le estaba entregando la Torá. ¿Por qué? Porque recordemos también que el pueblo del Eterno había oído la lectura de toda la Torá y ellos respondieron: haremos todo lo que Él diga, en Éxodo 24:3. Entonces, para sellar el pacto, Moisés roció la sangre sobre los israelitas. Y mientras Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que su líder bajara del monte Sinaí. El problema es que el pueblo se puso nervioso, comenzó a dudar, porque Moisés había tardado demasiado en la cima del monte y pensaron que había muerto. Aún si sus sospechas hubiesen sido ciertas, la realidad es que Israel no se había quedado sin líder, ya que Moisés había encargado a Aarón y a Hur para que guiaran al pueblo mientras que él regresaba. Pero eso no fue suficiente para los israelitas. Cuando sintieron que habían perdido a Moisés como su intermediario con el Eterno, reaccionaron de una forma desmedida. Éxodo 32:1 dice: y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, y se reunió el pueblo junto a Aarón y le dijeron: levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y la palabra que se traduce como dioses en hebreo es Elohim, que también es uno de los nombres del Eterno. Pero, ¿qué era lo que pedían los israelitas? ¿Una imagen de otro dios falso? ¿O una imagen del Elohim de Israel que los había sacado de Egipto? Cualquiera que haya sido su intención, ambas opciones eran pecado, porque entre los 10 mandamientos o las 10 palabras que el Eterno les había entregado, el Eterno les había dicho que no tendrían otros dioses delante de él. Éxodo 23. Pero también les dijo que no se harían una imagen para adorarla. Éxodo 24 al 5 y Éxodo capítulo 23. Entonces, pudiera verse como que los israelitas le estaban pidiendo a Aarón que le hiciera un dios pagano, pero no es el caso, ya que Aarón dijo que lo que representaba esa imagen, ese es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, ellos querían una imagen del Elohim que los había sacado de Egipto. Pero ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, viendo tantos milagros, escuchando la voz del Eterno, seguían cayendo en este pecado? Los israelitas no solo estaban buscando un líder, pues ya lo tenían en la persona de Aarón. Lo que ellos deseaban era un sustituto de Moisés,
a quien habían endiosado. Por eso no les pareció ilógico pedirles a Aarón que hiciera dioses que sirvieran como un nuevo intermediario entre Dios y los hombres, porque eso era lo que veían en el pueblo de Egipto. El pueblo pidió una imagen de Dios, algo visible que sustituyera a Moisés como su intermediario, porque recordemos que ellos no querían tratar directamente con el Eterno. Entonces, ¿cómo responde Aarón ante esta petición? También su respuesta fue sorprendente, ya que en lugar de desanimarlos o de confrontarlos con las palabras que el Eterno les había dado, simplemente les siguió el rumbo y accedió. Y les dice en los versículos 2 al 4 del capítulo 32, Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con lo que hizo Aarón, no estaba buscando complacer al Eterno, sino al pueblo. El pueblo dio oro para que el líder hiciera lo que ellos querían, pero no buscaron hacer la voluntad del Eterno. Como mencionamos, Aarón no solamente hizo el becerro de oro con la imagen de un dios pagano, sino como una representación de Yud-Hei Vav-Hei. Y esto se confirma en lo que dijo a continuación. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yud-Hei Vav-Hei. Éxodo 32:5. Y esto es lo que se conoce como el pecado del becerro de oro, en hebreo Het Haegel. En esencia, este pecado no consistía en haberse olvidado del Eterno, sino en haber hecho una falsa imagen del Eterno, que es lo que sucede hoy. Muchas personas solamente ven el lado bueno del Eterno y dicen: Dios es amor, pero se olvidan también de que Él es un Dios justo que ejerce justicia, y eso también es idolatría. La respuesta del Eterno no se hizo esperar. Mientras el pueblo estaba en plena adoración del becerro de oro, Moisés estaba recibiendo las tablas del testimonio en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios, tablas de piedra. Moisés no se imaginaba lo que estaba pasando en el campamento. Y es cuando el Eterno le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, del 7 al 8. Apenas, hermanos, habían pasado 5 semanas desde que los israelitas habían ratificado su compromiso con el Eterno como un pacto de sangre. Y pronto se olvidaron y fallaron a su palabra. Y miremos cómo el Eterno le dice a Moisés: tu pueblo, como si fuera el pueblo de Moisés. Entonces, aquí podemos ver un detalle importante, y es el por qué muchos comentaristas, incluso nuestros hermanos judíos, es por eso que entienden que los israelitas habían endiosado a Moisés. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, en el versículo 9. Hermanos,
Lo que el Eterno le dice a continuación puede sonar extraño, pero fíjense en esto. En el versículo 10, el Eterno dice: ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Es esto una petición o una amenaza? Aquí lo que el Eterno estaba haciendo era poner a prueba a Moisés para ver en dónde estaba su corazón. Moisés, la opción que toma es que el Eterno no destruyera al pueblo, que siguiera con el pueblo. Pero Moisés se puso del lado del Eterno. Ellos merecían ser castigados por su desobediencia, pero por otro lado el Eterno también quería mostrar su misericordia de Padre. Y esta prueba es similar a la de Abraham, en la que el Eterno le pidió que sacrificara a su hijo, pero en realidad solo estaba probando su fe. Tristemente, hermanos, la idolatría está muy arraigada en nosotros. Y hoy, como en aquel entonces, el Eterno nos está llamando a que dejemos toda idolatría en nuestras vidas y vengamos a Él y le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo lo que somos. Shalom, shalom.